Entonces, ¿qué piensa de la energía nuclear? ¿Qué pienso de la energía nuclear? Mientras se mantengan las condiciones de seguridad adecuadas, cosa que es particularmente difícil debido a la cantidad de variables involucradas, la energía nuclear es limpia, de hecho es una forma de energía muy limpia, mientras se mantenga las condiciones de seguridad. Si lo vemos desde el punto de vista de residuos, de desechos, de material que se libera, las plantas nucleares liberan solo vapor de agua, muy pocos otros materiales. Infortunadamente, después de un tiempo, el material, el combustible del reactor se debe descartar, debido a que ya no es adecuado para la reacción que se busca. Entonces eso genera un contaminante adicional, material radioactivo de desecho. Hay unos reactores que se desarrollaron después del accidente de las 3 millas, de la isla de las 3 millas en Estados Unidos, que utilizan desechos radioactivos para trabajar. Infortunadamente, presiones políticas, económicas, en los 80 aproximadamente, en los 90, impidieron que se desarrollaran de manera adecuada estos reactores. Ahora, debido a la deficiencia, al problema que hay con la energía, que se está consumiendo más de lo que se está produciendo, es necesario de nuevo mirar los ojos hacia los reactores nucleares. Allí no cuenta solo la eficiencia del aparato, la capacidad de proveer grandes cantidades de energía con pocos residuos contaminantes, sino también presiones políticas, económicas, de grupos ambientalistas, porque aunque la energía atómica es muy limpia, fundamentalmente, también es muy peligrosa, muy riesgosa. Se requiere mantener en balance, en un muy buen balance, muchas variables, y eso es particularmente difícil. Bueno, ¿nos podrías hacer por favor una breve comparación entre pues, lo que pasó en Chernobyl y lo que está sucediendo en Fukushima? Ok, hay diferencias fundamentales. La primera diferencia, Chernobyl fue una serie de eventos desafortunados, errores humanos y errores de equipamiento, accidente en último. Fukushima fue un evento natural y un efecto secundario fue el tsunami. Esos dos eventos, el sismo y el tsunami combinados, fueron los que pusieron en aprietos al personal en últimas de la planta. Chernobyl era una planta que tenía serias deficiencias de seguridad, y cuando ocurrió el accidente, esta es otra diferencia fundamental, cuando ocurre el accidente la planta está en pleno ejercicio y está produciendo a plena capacidad, es decir que Chernobyl está en ese momento operativo completamente. Cuando se inicia la secuencia de apagado de emergencia, el sistema de enfriamiento falla, las barras se funden, aumenta la presión, explota, y como era un reactor de una sola coraza, toda la parte superior del reactor vuela, se libera vapor y se libera materiales radioactivos en estado gaseoso, debido al aumento de la temperatura. Es decir, se tienen las barras en estado sólido, como el sistema de enfriamiento falla, se vuelven en estado líquido, se siguen calentando y posteriormente las partículas que no salen expulsadas por la explosión se evaporan debido al continuo aumento de temperatura. Entonces lo que tenemos es una masa de escombros en estado sólido y en estado gaseoso en el ambiente. Y se liberaron al ambiente porque esta coraza era única. En el caso de Fukushima, la planta está en funcionamiento, ocurre el sismo y el protocolo y las normas de seguridad actuales en reactores iniciaron un apagado de emergencia. Las barras de combustible entraron en los contenedores y se continuó el proceso de enfriamiento. Ya el reactor estaba apagado.
la planta no estaba produciendo energía. Y cuando una planta nuclear no produce energía, depende de las fuentes externas. Infortunadamente, posterior al sismo llegó el tsunami, que arrasó el sistema de enfriamiento y la red de electricidad de la cual la planta se estaba alimentando. Eso produjo un problema del enfriamiento y pues el resto del accidente es conocido. Entonces, fundamentalmente, la diferencia es, en este caso, que la explosión que ocurre no es del material radioactivo expulsándose a la atmósfera, sino de vapor del sistema secundario de enfriamiento cuando llegaron grandes cantidades de agua allí. En el sentido de que la presión aumenta, vuela parte de la estructura, pero la estructura de enfriamiento, el núcleo, que es el área caliente del reactor, no sufre daños considerables. Entonces, material radioactivo no se liberó a la atmósfera. Esa es otra diferencia importante. La tercera es que el material liberado a la atmósfera en cuestión de semanas, en Chernobyl, en cuestión de semanas, ya había recorrido todo el mundo, le dio la vuelta al mundo, o sea, a través de los vientos, las capas atmosféricas circulando, portaron todo este material y lo dispersaron. En cuestión de alrededor de 3 meses, si mal no recuerdo, ya el material radioactivo está disperso por todo el mundo. En el caso de Fukushima, lo que se ha liberado son materiales que tienen vida media, es decir, que el periodo de desintegración radioactivo es relativamente corto. Eso quiere decir que si el material que se libera en la atmósfera supone ese nitrógeno 13, por ejemplo, que es radiactivo, es producto del fenómeno del proceso de radiación, de desintegración, ciclo, la vida media es de alrededor de 10 minutos. Eso implica que en cuestión de 1 hora aproximadamente, hora y media, la cantidad de concentración de nitrógeno 13 que es radioactivo en la atmósfera es virtualmente despreciable. Eso quiere decir que no alcanza a circular por todas las capas. Obviamente es posible. Creo que se ha registrado partículas de larga duración o de media duración, partículas radioactivas de vida media largas. Esas partículas se han infortunadamente tenido que liberar al mar porque no hay una alternativa. Y unas cuantas se han liberado en la atmósfera. Pero las concentraciones, salvo en proximidad del reactor, son despreciables. Bueno, y por último, ¿qué impactos locales y globales puede ocasionar lo que está sucediendo en Fukushima? Bueno, a nivel local, los alrededores del reactor, en particular zonas agrícolas que hay alrededor del reactor, han sido afectadas por niveles extremadamente altos, que ya no pueden ser considerados como despreciables. Es necesario que las personas se evacúen la zona. En el aire se han liberado partículas radiactivas, pero las capas, los vientos, afortunadamente han estado casi siempre alejando las partículas del personal civil, de la planta en sí y de las personas que habitan alrededor. Y en el caso del mar, se ha liberado infortunadamente agua radioactiva, que obviamente perturba el ecosistema, contamina la zona, produce mutaciones en los seres vivos, hay personas contaminadas. Como medidas a nivel local, no se está consumiendo alimento que provenga de los alrededores de la planta. En una escala un poco mayor, gobiernos como el estadounidense y el chino han evitado adquirir productos agrícolas de origen japonés, en particular de la zona. Se ha visto también que lejos, en provincias lejanas al sitio del accidente, hay productos agrícolas que tienen trazas de material radioactivo. A nivel mayor, a escala global puede ser, el efecto no lo considero relevante, porque no hay tiempo para que las partículas contaminen de manera significativa grandes extensiones fuera del área de
del accidente de Fukushima en particular. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto.